Jovencitos, hoy día nos toca ver los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Te saluda el profesor Jordi Illaconza y el día de hoy vamos a revisar el tema número 8 llamado ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Este tema es un poquito avanzadito, ¿ya? Poquito avanzadito, así que por favor, eh, tienes que estar muy atento, muy atenta, ¿ya? Te pierdes en algo, lamentablemente ya fuiste, porque este tema es, por decirlo así, uno de los más difíciles de biología, ¿ya? Entonces, estoy tratando de manejarlo de una manera de que se pueda entender, ¿sí? Que me puedas entender, puedas comprenderme con términos fáciles y sencillos, ¿ya? Pero yo necesito que también colabores y prestes el doble de atención, ¿ya? El doble de atención. Y participes, que con eso vas a entender mucho mejor este temita, ¿ya? Bien, tenemos acá un reto por delante, es comprender los ciclos biogeoquímicos. Bien, chicos, vamos a empezar. A ver, ¿qué tenemos acá preparado para ti? Bueno, prepárate, ¿ya? Prepara esas neuronas. Qué miedo, qué miedo. Ya está. Pero no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, ¿no? Es uno de los temas difíciles y fuertes de biología, pero tampoco es algo que no se puede entender para nada, ¿no? Es sencillo, ¿ya? Chicos, miren, ciclo biogeoquímico. Ciclo. A ver, ¿qué significa ciclo? ¿Alguien me puede decir qué es un ciclo? En términos sencillos, ¿qué es un ciclo? ¿Mm? Esto es un ciclo, por ejemplo. Ciclo, ¿sí? ¿Qué es un ciclo, pero? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Nada? A ver, ¿cuál es tu definición de ciclo? Algo puede ser el ciclo de vida. Por ejemplo, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y ese es el ciclo de vida. Puede ser, no sé, el ciclo del agua, ¿sí o no? El ciclo del agua. Claro. Entonces, un ciclo es algo cíclico. ¿Y qué es algo cíclico? Algo que se repite una y otra vez. ¿Ok? Es algo que se va a repetir. Entonces, el ciclo, un proceso que se repite una y otra vez. ¿Ok? Que eso quede clarito. ¿Ah? Ya está. Otra cosa más. Bio. ¿Qué significaba bio? A ver, ¿alguien se acuerda bio? ¿Qué es bio? Ya, rápido. ¿Qué es? Claro, bio es vida. Muy bien. Bio es vida. O sea, seres vivos, ya chicos, seres vivos. ¿Ok? Listo. Bio, vida, seres vivos. Ya. Entonces, ciclo bio, ya. ¿Tiene que ver algo con los seres vivos, profesor? Obviamente. ¿Qué significa geo? Geo. ¿Qué es geo? A ver. ¿Qué sería geo? Geo significa, claro, geo significa tierra. Nosotros en esta parte vamos a considerar que geo es el ambiente geológico, es la Tierra, pero hablándote en términos de sus tres componentes fundamentales, que se llaman la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. ¿Ok? Entonces, van a ocurrir algo con los seres vivos en la hidrosfera, profesor, en el agua, en la tierra, en el aire, más o menos por ahí va. ¿Ya? Entonces, ya vamos combinando las dos palabras. Y química o químico tiene que ver mucho con reacciones químicas. ¿Sí? Con reacciones químicas. Muy bien. Entonces, no sé, bueno, yo sé que lo entienden esto. A ver, vamos a fijarnos acá en un dibujito. Miren, miren, miren. Tenemos acá a una plantita. ¿Les parece? Una plantita bien bonita ella, ya está. Esta plantita, perdón, esta plantita, ¿sí? Crece, crece y crece y algunos órganos de la planta, lamentablemente, ya no funcionan bien, como por ejemplo las hojas viejitas, y se caen, ¿no? Caen al suelo, ya está, caen al suelo, ya. Ahí lo ves. Esa hojita, pregunta, ¿se va a quedar para siempre allí? ¿O qué va a ocurrir con la hoja que cae y está en el suelito? ¿Qué va a ocurrir con esa hojita? A ver, ¿me pueden decir qué va a ocurrir con esta hoja? ¿Se queda ahí preservada hasta el final de los tiempos? No, no, no.
¿Qué va a ocurrir con esta hoja? Se va a mover por el viento, ya, pero ¿qué más? ¿Qué más? Algo más importante que eso. Una hoja que está en el suelo ahí. ¿Qué ocurre? Exacto, la palabra clave, por ahí dicen se seca, pero la palabra importante acá es se descompone, descompone, ¿sí? Y esta hojita se va a descomponer y imagínate, ¿no? Ves una hoja en un suelo, en el suelo de tu jardín, y al cabo de 3 semanas ya no está esa hoja en el suelo de tu jardín, ¿sí o no? Pero eso no significa que la hoja haya desaparecido, no, 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 sino que la hoja se ha descompuesto, ¿sí? Y las moléculas que formaban la hojita se han ido al suelo, ¿sí o no? Estos son los famosos nutrientes, pues chicos, los nutrientes. Ahí está. Pregunta, ¿qué ocurre con esos nutrientes? ¿Mm? Desaparecen. Desaparecen y listo, se acabó la historia. No, no, no. ¿Qué ocurre con estos nutrientes? ¿A dónde van esos nutrientes? Al suelo. ¿Y quién aprovecha esos nutrientes? ¿Quién aprovecha esos nutrientes? A ver, coméntalo. ¿Quién aprovecha los nutrientes? Nadie aprovecha los nutrientes. ¿Ya? Obviamente que hablamos de la planta, pues la planta. O sea, estos nutrientes son aprovechados por la misma planta. ¿Sí o no? Entonces, ahí ves, por ejemplo, un ciclo, ¿sí? Este es un ciclo en el cual eh, parte de un organismo se ha descompuesto y los nutrientes han regresado al organismo, ¿ya? Eso es un ciclo. Mira, buenos días, buenos días. Ya está. Entonces, como lo dije, este es un ciclo, ¿ok? Y date cuenta cómo se está cerrando esta idea de la descomposición de ciertos componentes y la utilización de los nutrientes por parte de las plantas, ¿ya? Y ahí se va cerrando un poquito el ciclo. Bien, chicos, pero ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Bueno, es un reciclaje. Lo que ves acá en esta imagen de la plantita es un reciclaje, ¿sí? El ciclo biogeoquímico también es un reciclaje de los elementos. O sea, es el movimiento cíclico de los bioelementos entre los seres vivos y el ambiente. Entre los seres vivos, es decir, los elementos van a pasar desde el ambiente a los seres vivos y de los seres vivos van a retornar al medio ambiente. Eso es un ciclo biogeoquímico. ¿Ok? Simple y sencillo. Por ejemplo, el oxígeno, tú lo respiras, ¿sí o no? Tú respiras oxígeno, ya. Ese oxígeno, cuando tú haces la respiración, liberas dióxido de carbono, ¿sí o no? Ese dióxido de carbono es aprovechado por las plantas, que hacen fotosíntesis. Y las plantas, producto de la fotosíntesis, liberan oxígeno. Y ahí se cerró el ciclo, ¿viste? Eso que te he explicado es el ciclo del oxígeno, simple y sencillo. ¿Ya? Bien. Bueno, chicos, hay una clasificación de los ciclos biogeoquímicos que involucra dos tipos y una yapita que acá lo voy a mencionar al final. A ver, tenemos acá a un primer ciclo biogeoquímico llamado ciclos gaseosos, ¿sí? Los ciclos gaseosos son aquellos en los que los elementos van a estar en la atmósfera, van a estar en el aire, y nosotros los vamos a tomar del aire, en la mayoría de casos, ¿ya? Por ejemplo, el oxígeno que respiras, ¿sí? Es un ciclo gaseoso, ya está. Y son ciclos de reciclaje rápido. Lo que te he dicho del oxígeno, que lo respiramos, que expulsamos CO2, la planta capta ese CO2, hace fotosíntesis, libera oxígeno, ya eso se hace rápido, en cuestión de horas, de días, más no, ¿correcto? Son ciclos de reciclaje rápido y continuo. ¿Ya? Listo. Acá tengo 3 ejemplos. Ya. ¿Cómo se llama este elemento que estoy señalando? ¿Cómo se llama? El famoso, el carbono. El ciclo del carbono es un ciclo gaseoso. Este amiguito de acá, ¿qué elemento es? Oxígeno. El ciclo del oxígeno es un ciclo gaseoso. Y este último, Nitrógeno. el ciclo del nitrógeno también es un ciclo gaseoso. Estos 3 son gaseosos. Y uno se da cuenta de que hay carbono en la atmósfera en forma de CO2. Hay oxígeno en la atmósfera, el oxígeno que respiras. Y hay nitrógeno también en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Listo, chicos. Bien. Los que han leído el resumen o ya tienen una idea de qué trata esto, díganme, ¿cuál es el otro grupito de ciclos? ¿Qué viene acá? ¿Qué viene acá? Es un grupo de...
Muy bien, los ciclos sedimentarios. Excelente, excelente, muy bien. Recuerden, ustedes tienen que al menos venir leyendo el resumen, ¿ya? Para que tengan una idea de qué es lo que va a tratar. Se llama ciclos sedimentarios, sedimentarios. Estos se llaman ciclos sedimentarios porque el elemento va a estar en la corteza terrestre, va a estar en el suelo, va a estar en las rocas, ¿sí? Y de las rocas del suelo va a pasar a los seres vivos. Correcto. Y los seres vivos van a utilizarlos y al final van a llegar nuevamente al medio ambiente. ¿Sí? Estos ciclos son lentos, ya que, como te digo, esos elementos, ¿no?, de los ciclos sedimentarios se acumulan en el suelo, principalmente en el suelo marino, y se quedan ahí mucho, mucho tiempo, millones de años, hasta que ese suelo marino, por fenómenos geológicos, se eleva, ¿no? Se eleva y ahí nosotros encontramos a las rocas, ¿no? Entonces, estos ciclos sedimentarios son dos. ¿Qué elemento es el de acá? Fósforo. Vamos. El ciclo del fósforo es un ciclo sedimentario. ¿Y qué elemento sería él? Azufre. Azufre. El ciclo del azufre también es un ciclo sedimentario. ¿Ya? Entonces, hay uno más, hay uno más. Es yapita ya. Pero bueno, se te han enseñado desde la primaria. Se llama el ciclo hidrológico. Ya, hablo de ciclo hidrológico. ¿De quién es el ciclo? Agua. A ver, agua, muy bien. Ciclo hidrológico es básicamente el agüita, ¿ya? Es el ciclo del agua. Bueno, chicos, el ciclo del agua ustedes lo conocen, ¿sí? Te han enseñado desde inicial, creo. Entonces, mejor nos vamos a concentrar en revisar estos 5 ciclos, 3 gaseosos y 2 sedimentarios. El ciclo del agua ya lo conoces, ¿no? La evaporación de las grandes masas de agua, la condensación del agua, la precipitación del agua, la formación de ríos, ¿no? Lagos, lagunas, y tú sabes siempre que un río desemboca al final en el mar, ¿no? Bueno, así se cumple el ciclo hidrológico. Pero esto no es el tema del día de hoy. Lo que me interesa que aprendas son estos 5, ¿ya? Creo que hemos empezado bien, suave nada más, como para que puedan entender un poquito la idea, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado en el ciclo del nitrógeno, por ejemplo. Este es el ciclo más importante de todos, ¿ya? De los 5, tú te tienes que aprender sí o sí el de nitrógeno. Esto va a ser pregunta de examen, ¿ya? Va a tener mucho cuidado, por favor, ¿ah? Bien, chicos, vamos a empezar con el ciclo del carbono, el ciclo del carbono. Pero antes, yo quiero que entiendas algo. Yo quiero que entiendas algo. ¿Tú has escuchado, perdón, tú has escuchado hablar de la famosa cadena alimenticia? Sí, ¿no? ¿Sí has escuchado hablar de la cadena alimenticia? Sí lo conoces. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Correcto. Chicos, en la cadena alimenticia nosotros nos encontramos con los famosos productores. Los productores son aquellos que captan la energía del sol y hacen un proceso llamado fotosíntesis. ¿Sí? Fotosíntesis. ¿Te suena, no? Ya está. Asimismo, estos productores son organismos que fabrican su propio alimento. ¿Te acuerdas cómo se llamaban esos organismos que fabricaban su propio alimento? Dilo, dilo. Se llamaban Autótrofo. autótrofos. Muy bien, autótrofos. Perfecto. Esos son los productores, pues. Ya está. Muy bien. Excelente. Ahora, el detallito viene por acá, mira, el detallito viene por acá, de que los productores en tierra, ahorita, en la tierra, ¿quiénes son productores? En el suelo, en la tierra. ¿Quiénes son productores? Dame un ejemplo. Las famosas plantas, ¿sí? Pero cosa muy diferente ocurre en el mar, ¿sí o no? En el mar, ¿quiénes son productores? Por ejemplo, el yuyo es un productor. Las famosas algas. Algas, claro que sí, estarán diciendo algas, ¿no? Muy bien, las algas. ¿Ok? Entonces, esos son los productores. Plantas en el suelo, en la tierra y algas en el agua. Bien. Chicos, son estos los que van a incorporar en primer lugar los elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, ellos incorporan el carbono, ellos incorporan el nitrógeno, ellos incorporan el fósforo, el azufre,
Profe, ¿y el oxígeno? Bueno, el oxígeno lo respiras directamente, por eso no tiene nada que ver con los productores tanto, ¿no? Pero la idea es que estos productores captan el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Y poquito a poquito, nosotros podemos obtener esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Tienes una plantita, y si hablamos del fósforo, la planta captura el fósforo, absorbe el fósforo del suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el fósforo pasa de un ser vivo a otro? Básicamente por la cadena alimenticia. Imagínate, un ratoncito viene, se come a la planta, entonces se va a llevar el fósforo de la planta. Una serpiente se come un ratón, se va a llevar el fósforo del ratón. Y un águila se come a la serpiente, se va a llevar el fósforo de la serpiente. ¿Viste? Lo mismo sucede con el nitrógeno. El nitrógeno en las plantas se asimila. Entonces, el ratón que se come a las plantas, igual se lleva el nitrógeno. La serpiente igual se lleva el nitrógeno. El águila también se lleva el nitrógeno. Y así van fluyendo los elementos en los seres vivos. ¿Sí? Y claro. El veneno en las plantas también, efectivamente. Sí, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pero chicos, miren por acá. Así como los elementos fluyen en los seres vivos, siempre al final del ciclo, esos elementos tienen que volver al medio ambiente. Tienen que volver, ¿sí? El fósforo va a tener que regresar al medio ambiente. El nitrógeno va a regresar al medio ambiente, ¿correcto? Tiene que regresar a su lugar de origen para que el ciclo se cierre, pues. Si no, entonces no hablamos de un ciclo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Quiero que entiendas eso en primer lugar. Cadena alimenticia, muy importante. Empezamos, hijita, hijita. Ciclo del carbono. Carbono. ¿Qué es el carbono? Es un elemento importantísimo en nosotros. Tú estás hecho de carbono. Tu ADN está hecho de carbono. Tus células tienen carbono. Tus azúcares, tus grasas, tus proteínas, tus vitaminas, todo lo que existe en nuestro cuerpo es carbono literalmente, ¿no? Carbono, por eso es vital, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos carbono en nuestra vida, ¿sí? Claro, el carbón tiene carbono, claro que sí, el carbón tiene carbono. Muy bien, pero ese carbón es utilizado como un combustible, ¿sí? Nosotros no comemos carbón, pues, ¿ok? Ya está. Chicos, este es el ciclo del carbono. Mira, y otra cosa más. ¿Dónde está el carbono? En el aire, en la atmósfera, como dióxido de carbono, como CO2. ¿Sí? Está como CO2. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan presente. El carbono está en la atmósfera como CO2. No se olviden, ¿ah? Ya está. Vamos al ciclo. A ver. Vamos a entender este ciclo ya. Prepara el cerebro, ¿ah? Cuidado que te dé calambre a la neurona. Fíjate. Ya vamos a empezar, ¿ya? ¿Cómo empezamos el ciclo? Acá. Este es el CO2. ¿En dónde está el CO2 presente? En la atmósfera. No te olvides, ¿ah? Ya. ¿Quién captura el CO2? Las plantas. ¿Sí o no? Las plantas capturan el CO2. ¿Mediante qué proceso? Mediante la fotosíntesis. ¿Ok? Y las plantas utilizan ese CO2 para fabricar su propio alimento. Bien. Por ahí estamos bien. Luego, chicos, luego, ese CO2, así como ingresó en las plantas, tiene que liberarse al medio ambiente, porque si no, estamos consumiendo el dióxido de carbono y no se recupera nada. Pero definitivamente los seres vivos tienen que devolver el dióxido de carbono a la atmósfera. Y esto lo hacen tanto animales como plantas. Hay un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso en el cual nosotros devolvemos el CO2 a la atmósfera? Acá lo dice. ¿Cómo se llama ese proceso? Vamos. ¿Cómo se llama ese proceso? Ahí lo dice. Está enmarcado. Vamos. Claro, la respiración. ¿Sí? Por una parte, el CO2 se absorbe en las plantas por la fotosíntesis, pero por otra parte, al mismo tiempo, tanto animales como plantas respiramos. Y al respirar devolvemos el CO2 a la atmósfera. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo, no? Entonces, hay dos procesos fundamentales aquí, hijito, hijita. Hay dos procesos fundamentales. La fotosíntesis, en la cual
Los autótrofos capturan el carbono y la respiración celular, en el que se libera el carbono a la atmósfera nuevamente. ¿Sí? Entonces imagínate, ¿no? Imagínate, si quieres cantidad ya. Tenemos 60, imagínate, ¿no? Con números, 60 de CO2 es capturado por las plantas mediante fotosíntesis. Y también 60 se tiene que devolver. 60. Así como capturamos 60, tenemos que devolver 60. ¿Ya? Entonces, ahí está bonito, está equilibrado el ciclo del carbono. Sin embargo, hay un factor importante, y es justamente de que cuando un organismo muere, se descompone, ¿sí? Las plantas, los dinosaurios y los animales en general, cuando mueren, se descomponen. Y como el cuerpo prácticamente está hecho de carbono, esos animalitos, a lo largo de millones de años de descomposición, han formado básicamente estas cositas. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Combustibles fósiles. Claro, los famosos combustibles fósiles, ¿no? Son formados justamente producto de la descomposición a lo largo de millones de años de diversos seres vivos que han quedado ahí enterrados en, en las capas de tierra de hace millones de años. ¿Ya? Muy bien. Y justamente estos son los combustibles fósiles los que tienen, por ejemplo, tienen 200, acumulan 200 de carbono, imagínate, ¿no? Acumulan 200. 200. Bien. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué combustibles fósiles tú conoces? ¿Qué combustibles fósiles conoces tú? ¿Mm? Disculpen ustedes, ¿eh? A ver, hijito, hijita, ¿qué combustibles fósiles conoces? A ver. Uno bien conocido, el que lo utilizamos a diario en la casa para cocinar. ¿Qué utilizas para cocinar? Claro, pues hijos, el gas natural es el que utilizamos para la cocina. Pero también hablamos de el que utilizan los automóviles. Claro, el gas licuado también, el GLP, ¿no? El gas licuado de petróleo, muy bien. El petróleo en sí mismo es un combustible fósil. Hay uno que es, no sé si lo conocen, se llama querosene, ¿no? Que el querosene también es un combustible fósil. Entonces, al final, esos combustibles fósiles básicamente constituyen la base energética de nuestra sociedad, ¿sí? Los autos se mueven con petróleo. Las centrales eléctricas, por ejemplo, en nuestro caso, no sé si en tu zona será así, en el caso de Luz del Sur, por ejemplo, esas centrales que producen energía eléctrica funcionan con petróleo, ¿sí? Funcionan con petróleo. Los aviones funcionan con petróleo, ya con combustible fósil. Prácticamente gran parte de nuestras actividades, ¿no? Como sociedad moderna, las realizamos o se realizan con el consumo de combustibles fósiles. Bien, y ahí viene el problema, y ahí viene el problema. Allí viene el problema, ¿ok? ¿Cuál es ese problema? De que este equilibrio de consumir, de que las plantas consuman 60 y los animales y plantas liberen 60, eso está en equilibrio. Pero si tomamos en cuenta estos 200 que se van a estar liberando, producto de las emisiones de vehículos, fábricas y todo ello, ¿esto qué va a ocasionar, chicos? Ocasiona que el CO2 aumente o disminuya. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Piensen, piensen rápido. ¿El CO2 aumenta o disminuye con la liberación de o la emisión de gases por parte de los vehículos que utilizan combustibles fósiles? Aumenta. Obviamente el CO2 va a aumentar y ese es el problema que hay hoy en día, pues. Estamos quemando combustibles fósiles que supuestamente estaban guardaditos en la tierra, ¿no? Estamos liberándolos nuevamente a la atmósfera y entonces eso provoca que el CO2 se incremente. Ya. Cultura general. Cuando el CO2 se incrementa, ¿qué efecto se produce? Lo voy a anotar acá. ¿Qué efecto se produce cuando el CO2 aumenta? Vamos. Ya, eso es geografía.
¿Qué efecto se produce cuando el CO2 aumenta? Efecto invernadero. Claro, el efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero, ¿no? Eso es lo que viene invernadero. Invernadero. Eso es lo que viene ocurriendo hoy en día, pues. Como hay demasiado CO2 en la atmósfera, producto de la quema de combustibles fósiles, entonces ese CO2 está actuando como una capa que promueve que los rayos solares no se disipen y se genera mucho calor, ¿no? en la Tierra. Y esto tiene como consecuencia de que se produzca el famoso calentamiento global. ¿Sí? Chicos, el efecto invernadero era natural, ¿no? Era natural. Ese CO2 justamente funcionaba como una chompita para la Tierra, pues, como una chompita, ya que guardaba calorcito y hacía que la Tierra tenga una temperatura adecuada como para promover la vida. Pero cuando el CO2 se incrementó, ¿no? Es como si tú te pusieras 5 chompas, ¿no? Ya, eso ya no te va a generar una temperatura óptima, sino te vas a sofocar, ¿sí o no? Es lo que ocurre, pues. Cuando hay demasiado CO2, el efecto invernadero es más intenso y eso puede provocar que se incremente la temperatura del planeta, ¿ya? Consecuencia conocida como calentamiento global, ¿sí? Muy bien. Y esa es la última, pues, la combustión, mire, la combustión. La quema de combustibles fósiles libera carbono a la atmósfera y este es un problema porque incrementa el efecto invernadero, ¿ya? Listo, señores, listo. Se acabó la historia, ya está. Y ese es el famoso ciclo del carbono, ¿ya? Ese es el ciclo del carbono. Y nuevamente las plantas capturan el CO2 por fotosíntesis, los animales y plantas respiran liberando CO2 y de pasadita los combustibles fósiles cuando se queman liberan CO2 a la atmósfera, ¿ya? Listo. Espero que se haya entendido, ¿eh? Espero que se haya entendido. Vamos a ver qué tal nos va en el ciclo del oxígeno. Bien, chicos, vamos a revisar acá rapidito el ciclo del oxígeno, ¿sí? Chicos, en el ciclo del oxígeno hablamos de un elemento que nosotros necesitamos respirar, ¿sí o no? Tú necesitas respirar oxígeno, ¿ok? Del aire. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas respirar oxígeno? Ya sabemos que sin oxígeno no puedes vivir, ya. Pero el por qué necesitas el oxígeno se encuentra en esta reacción química. Mira, a ver, no sé si se acuerdan. Yo creo que sí. Ya, vamos a poner por acá esto. Ya está. Muy bien. Pregunta, ¿para qué comes? ¿Para qué te alimentas? ¿Qué obtienes de los alimentos al final? ¿Qué obtienes? No obtienes nada, obtienes algo que te va a servir. ¿Qué es lo que obtienes? Proteínas y vitaminas, pero ya, proteínas y vitaminas, pero eso no creo que sea lo más importante. Hay algo mucho más importante, ya, nutrientes, ya. Y de los nutrientes, ¿qué obtenemos al final? Los nutrientes son alimento de nuestras células, ¿sí o no? Las células se comen a los nutrientes y ¿qué se obtiene al final? Al último, ¿qué se obtiene? Es algo esencial para poder vivir. Piensa, vamos, pensá. ¿Qué obtienes al final de todo? Claro, muy bien, por ahí lo dijeron. Chicos, al final, al último, obtienes energía, ¿ya? Obtienes energía. La energía que tú necesitas para poder vivir. O sea, tú comes para obtener energía. Esa es la idea. No te olvides, pues, no te olvides, ¿ya? Tú comes para obtener energía, ya. ¿Y sabes qué ocurre? Mira, algo bien curioso. Para que se dé este proceso de que los alimentos al final se conviertan en energía, ¿qué se necesita? Se necesita un gas que nosotros respiramos. Se necesita el oxígeno. ¿Ok? El O2 es lo que se necesita para que se dispare este proceso. ¿Sí? Claro, sin oxígeno, chicos. O sea, miren. Sin oxígeno, o sea, sin esto, este proceso no se lleva a cabo. Y tú no vas a convertir nunca tus alimentos en energía. Y si no se convierten los alimentos en energía, entonces lamentablemente perdemos la vida. ¿Sí? Porque no tendríamos energía para poder siquiera vivir. ¿Me entiendes, no? Ya está. Eso es
la importancia fundamental de este gas muy importante, que es el oxígeno. Bueno. Entonces, justamente el oxígeno forma parte de la atmósfera, ¿ok? El oxígeno forma parte de la atmósfera. Está en un 21%. La mayor parte de la atmósfera, ¿qué contiene? ¿Qué gas contiene la mayor parte de la atmósfera? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice en ese gráfico? ¿Qué gas se encuentra en mayor Nitrógeno. porcentaje? Claro, el nitrógeno, muy bien. El nitrógeno, pero también tenemos un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. En estos otros gases se encuentra el dióxido de carbono, ¿vale? Listo. Mira por acá. El oxígeno es muy importante en la respiración celular y la generación de energía. Sin oxígeno no podemos generar energía y lamentablemente perdemos la vida. Bien, ahora, este ciclo del oxígeno es simple y sencillo. No hay mucho que hacer acá. Fíjate, el CO2 es capturado por las plantas y hacen su fotosíntesis. Luego liberan oxígeno, producto de esa fotosíntesis. Este oxígeno es respirado por los animales y también las plantas y al final ellos producen su energía, ¿no? Producen su energía y liberan el desecho, que es el dióxido de carbono. Nuevamente el dióxido de carbono entra a la fotosíntesis, se libera oxígeno y sigue el ciclo. ¿Ok? Entonces, chicos, el ciclo del oxígeno comprende dos procesos vitales. Vamos a preguntar, a ver si han estado atentos, han estado atentas. ¿Ah? Prendan sus cámaras, señores, ¿ah? Prendan sus cámaras. A ver, vamos a preguntar. ¿Dónde está? Ya, Ochante Morán Valentina. A ver, ¿se encuentra aquí Ochante Morán? A ver, ¿estás aquí? ¿Se encuentra presente? Ochante Morán. Valentina. No se encuentra. Listo, no se encuentra. Sigo buscando a quien me pueda responder. Medina Benavides Allison, ¿se encuentra presente? Medina Benavides. Tampoco se encuentra presente. Larico Mucha Adriel, ¿se encuentra presente? Tampoco se encuentra presente. A ver. Tienen micro por si acaso. ¿Ah? ¿Tienes micro? ¿Ah? Ya, a ver. Responde la pregunta. ¿Cuáles son los dos procesos que son importantes en el ciclo del oxígeno? Te escucho. ¿Cuáles son los dos procesos que son importantes en el ciclo del oxígeno y que están acá en este gráfico, resaltados de amarillo? ¿Cuáles son? Dos procesos importantes. Los demás pueden responder también al chat. ¿Ya? Vamos. Te escucho, Larico, Adriel. A ver. ¿Nada? A ver, ¿dónde estás, doctor? A ver, Larico Mucha Adriel. Se encuentra aquí, no responde, nada. Muy mal, doctor, muy mal. ¿Eh? Está tan fácil, ahí está en tu diapositiva. Ya, voy a preguntar, voy a seguir preguntando. Ya, recién me respondiste. Vale, ya. Claro, pues. Hablamos de dos procesos importantes, que son la fotosíntesis y la respiración celular. Esos procesos son vitales en el ciclo del oxígeno, ¿correcto? Ya que en la fotosíntesis los autótrofos, las plantas, captan el CO2 y liberan oxígeno a la atmósfera. Ya está. Y al mismo tiempo se da la respiración celular, en la que los seres vivos, incluyendo las plantas, también respiran oxígeno y generan energía, y luego de generar energía liberan dióxido de carbono. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Y esto está en equilibrio, pues. Si las plantas liberan 60 de oxígeno, los animales y plantas tienen que utilizar también esos 60 de oxígeno. ¿Correcto? Se liberan 60 CO2 y se producen nuevamente 60 oxígenos. Es un equilibrio constante. ¿Ok? Todo tiene que estar en equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Esa es la idea. Ya está. ¿Se entendió esta parte? Sí, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profesor, si baja, si disminuye, hay un problema, pues. Hay un problema. Debe haber
algo que esté fallando en el ciclo. Probablemente, imagínate, ¿no? Profesor, si hay menos oxígeno, si hay menos 50, es porque las plantas se pueden estar muriendo, pues. O pueden haber menos plantas en el planeta, producto de la deforestación de los bosques, ¿sí o no? Claro que sí, ¿me entiendes? Entonces, si es que disminuye la concentración de un gas en la atmósfera, entonces hay un problema, pues, un problema serio en el ciclo. Y es a nivel global, obviamente, ¿no? Listo. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. ¿Papayita, sí o no? Espero que sí, ¿eh? Y una preguntilla más, una preguntilla más. La fotosíntesis y la respiración celular, ¿en qué otro ciclo lo hemos escuchado? ¿En el oxígeno nada más? ¿En qué otro ciclo lo hemos escuchado? El que dije anteriormente. En el ciclo vamos, vamos, vamos. ¿Carbono? Claro, en el ciclo del carbono. Esa es pregunta de examen, ¿ya? Esa es pregunta de examen. Yo te voy a decir. La fotosíntesis y la respiración celular, ¿en qué ciclos biogeoquímicos están presentes? Tú vas a responder oxígeno y carbono. ¿Vale? Fácil, ¿sí o no? Ya está. Muy bien. Ya. Hasta ahorita está fácil. Espero que continúe así, ¿ya? A ver, chicos, chicas, vamos a ver el ciclo más difícil. El más difícil, que es el nitrógeno. Para serte sinceros, es el más difícil de aprender de todos los que vamos a estudiar hoy, ¿ya? El ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Hablamos de que el nitrógeno se encuentra en un 78 a 79% en la atmósfera. En la atmósfera. Chicos, nosotros necesitamos el nitrógeno. ¿Por qué? Porque este nitrógeno forma proteínas. Acá lo he mencionado, creo. A ver, lo he mencionado por acá. El nitrógeno forma proteínas. Es vital para fabricar proteínas. Y esas proteínas cumplen funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tu defensa, tu sistema inmunológico, básicamente produce proteínas para defenderte. ¿Ok? Tu sangre tiene proteínas que transportan el oxígeno que respiras. Tu piel está formada de proteínas. Tus huesos tienen proteínas. Prácticamente nosotros somos proteínas. ¿Me entiendes? Entonces, es vital obtener nitrógeno de algún lugar. Necesitamos obtener nitrógeno. Y ahí está el detalle, pues, de que no podemos obtener el nitrógeno de la atmósfera. ¿Sí? No podemos, no estamos preparados para obtener este N2. Este amiguito no se puede consumir. O sea, cada vez que respiras, tú solamente capturas el oxígeno y el nitrógeno no. ¿Sí? El nitrógeno, tal cual ingresa, se va. ¿Ok? Solo respiramos el oxígeno, el nitrógeno no. Y profesor, si no consumimos ese nitrógeno, entonces ¿de dónde obtenemos el nitrógeno para fabricar nuestras proteínas? Pregunta para ustedes. Si tú no puedes absorber este nitrógeno de la atmósfera, entonces ¿de dónde obtienes ese nitrógeno? ¿De dónde crees? ¿De dónde crees que vas a obtener nitrógeno para fabricar tus proteínas? Muy bien, ya lo respondieron por ahí. ¿De dónde? ¿De los qué? ¿De los? Obviamente de los alimentos, ¿ok? Tú tienes nitrógeno, tú obtienes el nitrógeno de los alimentos, no de la atmósfera, chicos, de la atmósfera no, de los alimentos. Cada vez que te comes un pollito a la brasa, estás consumiendo nitrógeno. Cada vez que, no sé, consumes una ensalada, estás consumiendo nitrógeno, ¿correcto? Entonces, nosotros ingerimos el nitrógeno en nuestra dieta diaria. ¿Sí? Listo. Muy bien. Y bueno, si hablamos de la dieta diaria, ¿no? De los alimentos, pregunta, ¿quién es el primer ser vivo que incorpora el nitrógeno en su cuerpo? ¿Quién es el primer ser vivo que incorpora el nitrógeno? A ver. ¿Quién es ese primer ser vivo que incorpora el nitrógeno? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya, cambiamos la pregunta. ¿Cuál es la base de la cadena alimenticia? ¿Cuál es la base de la cadena alimenticia? Rápido. Ya está. Ahora sí, claro, señores. Muy bien. Mejor. La base de la cadena alimenticia son las plantas. Entonces, las plantas van a ser los primeros seres vivos
en capturar el nitrógeno. Pero las plantas tampoco pueden obtener el nitrógeno de la atmósfera, lamentablemente. No lo pueden obtener directo. ¿Me entiendes? Entonces las plantas, antes de asimilar el nitrógeno, lo que va a ocurrir es que ese nitrógeno atmosférico, N2, va a modificarse. Va a modificarse de la siguiente manera. Mira, mira, mira. O sea, es como si tú quisieras comerte una papa cruda. Una papa cruda, imagínate, el nitrógeno atmosférico, el N2, es la papa cruda. Oye, ¿te puedes comer una papa cruda? ¿En serio? ¿Eres capaz de comerte una papa cruda? No, sí o no. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa papa cruda, ¿no? Tiene que sancocharse, si quieres comer papita sancochada. O tiene que freírse, si quieres unas riquísimas papas fritas. Entonces, hay dos maneras, ¿sí? O bien como papita sancochada, es decir, como amonio, o bien como papas fritas, como nitrato, ¿ok? Entonces, el nitrógeno de la atmósfera primero va a sufrir un cambio antes de asimilarse por las plantas. ¿Me entiendes? Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué cambios ocurren. Primero, chicos, el nitrógeno de la atmósfera tiene que llegar a las raíces de las plantas, ¿sí? Y para que eso pueda suceder, primero tiene que cambiar, ¿sí? En una etapa que se llama fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno. ¿Qué ocurre? Es que se convierte el nitrógeno de la atmósfera en una sustancia llamada amonio. Acá está. En una sustancia llamada amonio. ¿Ok? Bien. Voy a preguntar. A ver, Calderón Tello Benjamín, ¿se encuentra presente? Calderón Tello. ¿Sí? ¿No? Ya, Sí, Calderón Tello. profesor. Ya. Dígame usted, ¿quiénes hacen la fijación? ¿Quiénes? Acá están, mira. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes hacen la fijación del nitrógeno? O sea, ¿quiénes convierten el N2 en amonio? Ahí está. ¿Quiénes? Dilo, dilo, dilo. Ya está. ¿La qué? Habla. Las bacterias fijadoras. Muy bien, las bacterias fijadoras. Y te sigo preguntando, Benjamín, ¿dónde están esas bacterias fijadoras? ¿En el agua, en el suelo, en el aire? ¿Dónde están En esas el bacterias? suelo. Claro, eso es muy importante que entendamos. Esas bacterias están en el suelo, ¿ya? Están en el suelo, ¿sí? Son las famosas bacterias fijadoras que se van a encargar de convertir el nitrógeno atmosférico en amonio, ¿sí? Muy bien, ya está. Entonces, o bien esas bacterias están directamente en el suelo o a veces están asociadas con las raíces de las plantas, ¿sí? Solo en este caso, miren, algunas plantitas tienen esas bacterias en sus raíces directo, pero la mayoría de bacterias están dispersas en el suelo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Punto número 2. Ya, una vez que se convierte el nitrógeno en amonio, ahora lo que tiene que ocurrir es un paso adicional, un paso adicional. Ese amonio, ¿no? Se va a convertir en otra cosa más. Pero antes, se da el proceso de amonificación. Antes se da el proceso de amonificación. Por ejemplo, cuando un cadáver, ¿no? Un cadáver de un animal se encuentra en el suelo, ese cadáver se va a descomponer, ¿sí o no? ¿Quiénes son los descomponedores? ¿Qué dice acá? ¿Quiénes son los descomponedores? ¿Quiénes son descomponedores? Vamos, vamos. ¿Qué dice? Las famosas Bacterias y hongos. bacterias y los hongos. Muy bien. Entonces, date cuenta, ya estamos indicando 2 veces la palabra bacteria. Ya te vas a dar cuenta de eso, ¿ah? Muy bien. Entonces, por ejemplo, una hojita que se haya caído, que esté en el suelo, un cadáver de un animal, etcétera, ¿no? Se descomponen. ¿Y qué liberan? Liberan amonio al suelo. A eso se le llama amonificación. Todos los desechos que estén en el suelo se van a convertir en amonio. ¿Y quiénes van a hacer eso? Los descomponedores como las bacterias y los hongos. Nuestro cadáver, ¿sí o no? Nuestro cadáver también se va a descomponer y va a liberar el amonio al suelo. ¿Ok? ¿Me entiendes? Ya está. Entonces tenemos amonio por una parte
Producto de la fijación de nitrógeno atmosférico y por otra parte de la amonificación de desechos. ¿Ya? ¿Se está entendiendo, no? Listo. Muy bien. El amonio efectivamente es un catión, pero acá yo no le pongo catión, no quiero marearlos, ¿ya? Pero sí, sí es un catión. ¿Ok? Bien. Tenemos amonio por todos lados. Listo, ya. Tenemos el ingrediente fundamental. Ahora, va a ocurrir un último proceso antes de que las plantas asimilen. Va a ocurrir que el amonio se va a convertir en nitrato. A eso se le llama nitrificación, es la número 3. Nitrificación. Es decir, el amonio se va a convertir en nitratos. Chicos, pregunta del examen. ¿Quiénes realizan la nitrificación? ¿Quiénes realizan la nitrificación? Fíjense, ¿quiénes realizan eso? ¿Qué dice? ¿Qué Bacterias dice? nitrificantes. Las bacterias nitrificantes. Es decir, nuevamente, ya 3 veces estamos mencionando a las bacterias, ¿sí? Las bacterias. El término nitrificante no te la tienes que aprender, simplemente tienes que decir, bacterias, bacterias del suelo, nada más, ¿ya? Entonces, ya te das cuenta, ¿sí? Ya. Llegamos hasta nitratos. Ya, ¿ahora qué ocurre? De que a la planta le gusta el nitrato, ¿sí? La planta come nitrato, entonces va a asimilar, se da la asimilación. A la planta le gusta el nitrato, pero hay algunas plantitas que les gusta el amonio, ¿sí? Esas plantitas son estas, pues. Las que tienen bacterias directamente en sus raíces absorben el nitrato de frente, perdón, el amonio directo, ¿no? Directo. O sea, estas bacterias, a ver, fijan el nitrógeno atmosférico en amonio y la plantita se va a comer literal el amonio, ¿ya? Pero la mayoría de plantas esperan a que el amonio cambie a nitrato y recién puedan asimilarlo. Les gusta más el nitrato, pero hay un grupito que sí les gusta el amonio, ¿ya? Bueno, por último, chicos, por último, tenemos de que el nitrógeno ya pasó a las plantas, ¿sí o no? De la atmósfera pasó al ser vivo, que son las plantas. Pero me falta un paso, y es que ese nitrógeno tiene que regresar a la atmósfera, ¿sí? Tiene que regresar a la atmósfera. Entonces hay un pasito que se llama desnitrificación, que es el número 5. Desnitrificación. En la número 5, lo que ocurre es que el nitrato se convierte en nitrógeno atmosférico. El nitrato o los nitratos se convierten en nitrógeno atmosférico. ¿Ok? ¿Y quiénes hacen ese proceso? A ver, ¿quiénes hacen ese proceso? ¿Quiénes? Otra vez lo repetimos, ¿ya? Las bacterias. Para todos, ¿ah? Otra vez nuestras amigas bacterias que están en el suelito hacen ese proceso. Pero se llaman bacterias desnitrificantes. Si tú le dices bacterias, yo no me voy a molestar. Normal, no hay ningún problema. Entonces, ¿viste? Que a cada rato estamos mencionando bacterias, bacterias y más bacterias. Ya pues, ahí está. Ahí está la importancia de las bacterias en el suelo. ¿Ok? Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, chicos. Ese es el ciclo del nitrógeno. ¿Sí? No sé si tú has escuchado que algunas personas lanzan desechos o llevan desechos orgánicos como las cascaritas, etcétera, de algunos vegetales y los ponen en la tierra del jardín. ¿Sí o no? ¿Para qué hacen eso? Para que las bacterias descompongan esos desechos y al final se dé la amonificación y liberen de esos desechos amonio y otras bacterias lo conviertan en nitrato y al final la planta asimile ese nitrato y crezca sana y fuerte, ¿ya? El famoso abono también, ¿sí o no? El famoso abono, claro que sí, funciona de la misma manera, ¿ya? Listo, chicos, muy bien. Bueno, voy a hacer un par de preguntas a alguno de sus compañeros de manera aleatoria, ¿ya? A ver, vamos a preguntar acá. ¿Vilca Borja Yampiero se encuentra presente? A ver. Vilca Borja Yampiero, active su micro, doctor. Active su micro. ¿Se encuentra presente? Sí, profesor. Pregunta. ¿Qué es la fijación del nitrógeno? Explícame. ¿Qué es la fijación del nitrógeno? En términos sencillos. Está en tu diapositiva. Está en tu pantalla. Te ayudo.
Es la conversión del N2. ¿Quién es el N2? Fíjate en el gráfico. ¿Qué dice? ¿Quién es el N2? ¿Quién es? Acá está. Habla. Habla. Nitrógeno atmosférico. Muy bien. Entonces, el nitrógeno atmosférico se va a convertir ¿en qué? ¿Qué dice acá? Amonio. En amonio. Muy bien. Amonio. Esa es la fijación. Amonio. La fijación de nitrógeno es la conversión de nitrógeno atmosférico en amonio. A ver, Giampiero, sigue, por favor. Te pregunto una cosa más. ¿Quiénes realizan esa fijación del nitrógeno? ¿Las plantas? ¿Quiénes realizan esa fijación? ¿Quiénes? ¿Cómo se llaman estas cosas? Las bacterias. Excelente, doctor. Muy bien. Exacto, es lo que acabas de mencionar, ¿no? Las bacterias que están en el suelo hacen esa fijación. ¿Sí? Muy bien. Seguimos preguntando por acá. A ver. A ver, ¿dónde estás? Quispe Casaguamán, Jean, ¿se encuentra presente? Quispe Casaguamán. ¿Se encuentra o no se encuentra Quispe Casaguamán? A ver. Ojo, es su participación, ¿ah? Quispe Casaguamán. No se encuentra. Listo. Morán Moreno, Anet. Morán Moreno, Anet. ¿Está presente? Morán Moreno. Activa tu micro. Morán Moreno, activa tu micro. ¿Ya está? Bien, me vas a responder la pregunta, ¿ya? Me vas a responder la pregunta. No puedes prender tu micrófono. No tienes micrófono entonces, ya, por el chat. ¿Qué es la amonificación? ¿Qué es la amonificación? A ver, te leo. ¿Qué es la amonificación? Ya. Los demás pueden responder también, ¿ah? ¿Qué es la amonificación? Al chat privado, rápido. ¿Qué es la amonificación? Morán Moreno, tienes que responder, si no, no. A ver, ya, va uno. Ya, los demás. Van dos. Ya. Ajá, van tres, van cuatro. Muy bien, muy bien. Manden sus respuestas. Ajá, muy bien. 5, 6. Ya, estamos mejor. Vamos, Morán Moreno, Anet, tienes que responder. Nada, no hay respuesta. Bueno, voy a seguir preguntando entonces. Ok, ya me respondiste. Bien, la amonificación, chicos, es la conversión de todo desecho orgánico, en amonio. ¿Y quiénes son esos desechos? Las cascaritas, los cadáveres, inclusive las excretas de los animales, ¿sí? El orine de los animales también es un desecho y al final todo eso se va a convertir en amonio en el suelo, ¿ok? En el suelo, ¿sí? Listo. Ya, una yapita. A ver, vamos a seguir preguntando. ¿A quién? Guaranga Palacios Atiel, ¿se encuentra aquí? Guaranga Palacios Atiel, ¿se encuentra presente? A ver, ¿se encuentra o no se encuentra? Habla. No se encuentra. A ver, sigo preguntando entonces. De la Cruz, Camila. ¿Se encuentra presente De la Cruz? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué es la nitrificación? ¿Qué sería? Las bacterias convierten el amonio en nitratos. Muy bien, exacto. Y lo dijiste completo, ¿ah? Las bacterias convierten el amonio, y el amonio, ustedes saben que habíamos traído amonio de la fijación del nitrógeno y de la amonificación. Todo el amonio, o gran parte, se va a convertir en nitratos. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Las bacterias. ¿Correcto? Al final de todo, lo que va a ocurrir es que las plantas van a comerse ese nitrato. Esto sí lo pueden asimilar y se lo comen, pues. ¿Ok?
Y hay otras plantitas que asimilan el amonio, pero son más que nada las que están acá, en la parte izquierda, estas plantitas. ¿Sí? Listo, muy bien. Y la última pregunta, ya. Cerramos con broche de oro el ciclo del nitrógeno. A ver, pero respondan, pues, demoran una vida en responder. Astotello, Vanessa, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Qué es la desnitrificación? Te escucho. La desnitrificación. Ahí lo tienes en pantallas. A ver. A ver, Vanessa. ¿Ya está? Acá está, mira, en la diapositiva, en la parte final. ¿Bacteria convierte en nitrato? ¿Nitratos en qué? ¿En qué lo van a convertir? En N2, ya, pero ¿qué es N2? Acá lo dice, mira, ¿qué es N2? Ahí dice, ahí dice. ¿Qué es? Nitrógenos atmosféricos. Nitrógeno atmosférico, efectivamente. Las bacterias del suelo también, algunas convierten los nitratos en nitrógeno atmosférico y regresan, devuelven el nitrógeno a la atmósfera de donde vino inicialmente. ¿Ok? Y así se cierra este ciclo del nitrógeno. Muy bien. ¿Ya? Fácil, ¿sí o no? Yo sé que esto es, esto tiene como 5 etapas, pero hay que recordarlas, ¿ya? Si te voy a preguntar algo de ciclos biogeoquímicos y va a ser algo un poquito avanzado, va a ser de nitrógeno, más que nada, ¿ya? A recordarse. Principalmente acá participan las bacterias. Las bacterias hacen todo el trabajo, si te has dado cuenta, ¿no? Las bacterias hacen todo el trabajo. Las plantas bien campantes, sentadas ahí, ¿no? O enterradas en el suelo y están ahí esperando. Ya bacteria, ¿a qué hora me vas a dar mi nitrato? Le dicen, ¿no? Ya bacteria, apúrate pues, nitrifica rápido, le dicen, ¿no? Nitrifica rápido, bacteria, tengo hambre. ¿Me entiendes? O sea, las bacterias son las que hacen todo el proceso. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces son importantes, pues, son importantes en el suelo. Ya está. Listo, creo que con eso terminamos el ciclo del nitrógeno. Vamos a pasar rapidito al ciclo del fósforo. ¿Sí? El fósforo. Chicos, el fósforo es un ciclo gaseoso o un ciclo sedimentario. ¿Se acuerdan? Gaseoso o sedimentario. Rápido, rápido. El fósforo. Muy bien. El fósforo corresponde a un ciclo biogeoquímico sedimentario. No se olviden, ¿eh? Sedimentario. Ya está. ¿Qué más? Bueno, chicos, el fósforo se encuentra en tu ADN. Entonces ya con eso indicamos que el fósforo es vital para nosotros los seres vivos. Y también forma parte del ATP, la energía. Entonces, ya, ¿qué más decir con eso? Pues, ¿no? Si decimos, el fósforo está en el ATP, ya, fuiste, caballero, necesitas fósforo. Un montón de fósforo necesitas para generar energía, ¿ya? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el fósforo? Igualito que en el nitrógeno. ¿De dónde obtenemos el fósforo? ¿De dónde obtenemos el fósforo? De la roca, de frente de la roca, o sea, comemos rocas fosfóricas, ¿no? ¿Sí o no? ¿De dónde obtienes el fósforo tú para que puedas vivir? ¿De dónde obtienes el fósforo? De tu alimentación, obviamente. Muy bien, de los alimentos, ¿ya? ¿Y quién es el primero que incorpora el fósforo en su estructura? Las plantas. Pues las plantas son las que siempre van a estar incorporando el fósforo en su estructura, ¿no? Y luego vienen los animales que se comen a las plantas y así sucesivamente va pasando el fósforo de animal en animal, ¿ya? Listo. Aquí está el ciclo del fósforo. Ahí está el ciclo del fósforo. Quiero que entiendas algo. El fósforo se encuentra en el suelo, ¿sí? En el suelo, en la roca. Por ejemplo, acá, en el suelo, en el agua, y también cuando el fósforo se deposita en el fondo marino, forma sedimento, también está en el fondo marino. Pero cuando ese suelo marino, por fallas geológicas, puede elevarse, ¿no? Puede elevarse, entonces lo que vemos son rocas fosfóricas o rocas o fosfato en roca, ¿sí? Entonces, se tiene que entender eso primero, de que el fósforo está en la roca
Está en el suelo y está en el océano también, en el suelo oceánico. Acumulado ahí, acumulado. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo se obtiene el fósforo? ¿Cómo los seres vivos obtienen el fósforo? Bueno, en primer lugar, hablamos de una primera etapa en el cual las lluvias quitan o extraen el fósforo de la roca. ¿Sí? Las lluvias extraen el fósforo de la roca. Y esa extracción del fósforo puede hacer que ese fósforo que estaba en la roca llegue al suelo y se quede allí en el suelo. ¿Me entiendes? O puede ser que ese fósforo sea arrastrado junto con el agua y se vaya a los ríos y finalmente al mar. ¿Sí? Ya. Esa es la primera etapa, erosión hídrica. Se libera fósforo de las rocas, primero hacia el suelo, y se puede quedar allí. O si no, se puede ir arrastrado hacia el agua, ¿no? Hacia el mar en este caso, hacia el mar. Bien. Claro, es lo que ocurre acá, mira. Ya. Pero también, chicos, de esas rocas de fósforo se extraen fertilizantes, ¿sí? Los fertilizantes que se utilizan en los campos de cultivo tienen mucho fósforo. Y ahí está, se extraen de las rocas fosfóricas. Listo. Igualito con esos fertilizantes, llueve y el fósforo se va a ir arrastrado, ¿no? O bien se queda en el suelo o bien se va arrastrado y se deposita en el mar. ¿Ok? Ya está. Entonces, eso sería el número 1, la erosión hídrica. Bien. Número 2. Estamos hablando de la asimilación. El fósforo que está en el suelo, las plantas van a asimilarlo en un primer momento. Las plantas. Luego, de las plantas, vienen los consumidores. Un herbívoro que se come a la planta, gana el fósforo de la planta. Un carnívoro que se come al herbívoro, gana el fósforo del herbívoro, en todo caso. ¿Sí? O sea, es una secuencia. Es una secuencia. Ya está. El fósforo pasa de ser vivo en ser vivo. Listo. Ahora, ese fósforo va a ser devuelto, pues. Se extrajo del suelo. Los seres vivos capturaron del suelo el fósforo. Entonces el fósforo tiene que regresar de donde vino. Del suelo, en este caso. ¿Y cómo lo hace? Mediante la liberación, ¿no? La liberación del fósforo al suelo. ¿Qué ocurre? Este lobo, por ejemplo, se muere y su cadáver se va a descomponer. Y en esa descomposición se va a liberar fósforo al suelo nuevamente. ¿Sí? Se va a liberar fósforo al suelo nuevamente. Correcto. Y ese fósforo va a ser usado por las plantas y este ciclo chiquito al que ves acá se repite una y otra vez. Una y otra vez. ¿Correcto? El fósforo del suelo es usado por las plantas, después vienen los animales, se comen a las plantas. Cuando esos animales mueren, regresan el fósforo al suelo. ¿Sí? Ese es un pequeño ciclo que se va a cumplir. ¿Correcto? Esa es la liberación del fósforo al suelo. Pero, por otra parte, nos vamos acá, a la parte superior derecha. Fíjate, estas amiguitas se llaman aves guaneras. Aves guaneras, ¿sí? O aves marinas también se les llama. ¿Qué producen las aves marinas o las aves guaneras? ¿Qué liberan? ¿Su producto de desecho cuál es? ¿Cómo se llama? Vamos, dilo. El famoso guano, efectivamente, el guano. Muy bien. Entonces, chicos, el guano es una fuente de fósforo. Es una fuente muy, muy rica de fósforo. ¿Ya? Acá lo voy a poner. El guano tiene mucho fósforo. Es por eso que el guano antes se utilizaba como fertilizante, ¿sí o no? Se utilizaba como fertilizante. ¿Sí? Porque recuerda que las plantas necesitan fósforo. Ya está. Bien. Ahora, el detalle es que este guano va a formar ahí superficies, ¿no? Superficies en las cuales van a tener mucho, mucho fósforo. ¿Sí? Ya está. Este guanito, cuando llueve, igualito puede depositarse, ¿no? Puede depositarse en el mar. ¿Ok? Se puede depositar tranquilamente. Solo en épocas de lluvia, porque ese fósforo es arrastrado por el agua y se deposita en el mar. Ya está. Pero mira, este es uno de los pocos ciclos en los cuales participan las aves marinas, las aves guaneras. No te olvides, ¿ah? Ya está.
Y tenemos la cuarta etapa, chicos. La cuarta etapa. Sucede que, ¿te acuerdas que te había dicho que cuando llueve, el fósforo de las rocas o bien se queda en el suelo o bien se arrastra hasta el mar, ¿sí o no? Inclusive el fosfato del suelo puede pasar por erosión al agua de mar. Ahí está. Entonces al final tenemos fosfato en agua, o sea, fósforo en agua, el cual va a depositarse al fondo del mar, en las tierras, en el suelo oceánico, ¿sí? En el suelo oceánico, se deposita ahí. Y acá está. Y se queda mucho tiempo depositado allí, ¿ok? Es la deposición del fósforo en el piso oceánico durante millones de años, mucho tiempo se va a quedar ahí y forma rocas fosfóricas. ¿Ya? ¿Y cómo se repite el ciclo? Básicamente cuando este suelo oceánico o piso oceánico por fenómenos geológicos puede ascender, puede subir, ¿ok? Y formar parte de rocas fosfóricas en la corteza, en la superficie terrestre, ¿ok? Listo. Recuerda que toda roca fosfórica anteriormente, hace millones de años, ha estado en el océano, como formando el piso oceánico, sino que se ha levantado producto de fenómenos geológicos, pues, terremotos, qué sé yo, ¿ok? Listo. Y nuevamente se va a repetir el ciclo, se va a repetir el ciclo del fósforo, ¿ya? Acá lo que te voy a preguntar y va a ser clave para ti es la participación de las aves guaneras, esta número 3. ¿Entendiste? Listo. Ya está. Ese es el ciclo del fósforo. No te olvides, ¿ah? Ya está. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? El ciclo del azufre. Chicos, el azufre también es sedimentario. Sedimentario, es sólido. Se encuentra en el suelo normalmente. Pero también se encuentra en el mar, depositado, igualito que el fósforo, ¿ya? Se va a encontrar en el mar también depositado, ¿correcto? El azufre es un elemento importante para nosotros, porque gracias al azufre fabricamos proteínas, ¿sí? Acá tenemos, el ciclo del azufre incluye procesos terrestres y atmosféricos, eso es lo interesante, ¿correcto? Eso es lo interesante. A ver, mira por acá, mira por acá, mira por acá. Ya, el azufre se encuentra en el suelo. Ahí está, en forma de sulfato, ¿sí? Las plantas absorben el azufre, los herbívoros que se comen a las plantas absorben el azufre. Cuando estos animalitos se mueren, el azufre regresa al suelo y así están en una especie de miniciclo, ¿ok? Un miniciclo, por decirlo así. Pero hay otro detalle de que los volcanes y las fábricas liberan azufre a la atmósfera, liberan azufre a la atmósfera, ¿sí? Eso es lo raro. Pero bueno, ahí están. Este azufre se va a combinar con el agua y va a precipitar junto con el agua de lluvia. En el mar, el azufre se va a depositar en forma de sedimentos, ¿ok? Y esos sedimentos se van a quedar allí muchos milloncitos de años. Producto de fenómenos geológicos, ese suelo marino va a tener que ascender y ese suelo, ¿no? Que se ubica en la superficie ahora, va a ser rico en azufre. Y crecen las plantas y ahí igualito están en la misma situación, ¿ya? Ese es el ciclo del azufre, fácil y sencillo, no hay mucho que decir, ¿ya? Tú has escuchado acerca de la lluvia ácida, ¿sí o no? También tiene que ver con el ciclo del azufre y con el ciclo del nitrógeno. En la lluvia ácida, chicos, las fábricas, los vehículos y las centrales eléctricas utilizan combustibles fósiles, petróleo, ¿sí o no? Cuando utilizan los combustibles fósiles, se libera óxidos a la atmósfera. Óxido de nitrógeno, óxido de azufre, dióxido de carbono. Estos gases son contaminantes, hijito, hijita, contaminantes. Cuando se combinan con el agua de la atmósfera, se convierten en ácidos. Ácidos. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbónico. Y cuando precipitan, se forma la lluvia ácida. Es decir, una lluvia que tiene un pH muy ácido, que puede destruir plantas, puede erosionar el suelo, puede afectar al ecosistema en su totalidad, ¿no?
Imagínate la lluvia ácida, una lluvia con un pH muy bajo que cae sobre un lago. Entonces el lago va a ser ácido, ¿sí o no? Y los peces no toleran acidez, entonces los peces se van a morir, pues, se van a morir. ¿Te imaginas? Qué locura, ¿no? La lluvia ácida, cuando cae sobre las plantas, las va a destruir también, las mata, lamentablemente. Es que es muy ácida, pues, es muy ácida, ¿sí? ¿Se entendió? Eso es la lluvia ácida, ¿ya, chicos? Es una reacción entre los gases contaminantes que contienen nitrógeno y azufre y el agua que se encuentra en la atmósfera y se produce básicamente ácidos tóxicos para los seres vivos. Si te cae lluvia ácida, te va a quemar, pues es como que te esté cayendo lejía. No, lejía no. Es como que te esté cayendo un poquito de ácido muriático, por decirlo así, un poco concentrado, ¿no? Te va a quemar, te va a lastimar, ¿sí? Te va a lastimar la piel. Entonces es peligroso la lluvia ácida, ¿no? Muy peligroso, imagínate. Pobres plantas, pobres peces, pobre suelo, pobre ser humano al que le cae lluvia ácida. Terrible, ¿no? Se le va a caer el cabello inclusive. Entonces, muy peligroso estos fenómenos, ¿no? Pero ojo, son emitidos, esos gases tóxicos son emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos, ¿ya? Son gases contaminantes. ¿Y esto por qué se da? Porque justamente utilizan combustibles fósiles, pues. Los combustibles fósiles tienen carbono, tienen azufre. Entonces, esos gases tóxicos se emiten luego de la quema de esos combustibles fósiles y generan estos problemas serios, ¿sí? Felizmente acá, como no hay mucha contaminación atmosférica, que digamos, ¿no? No sucede en casos de lluvia ácida en Lima, pero en otros países sí, ¿sí? ¿Ya? Países muy contaminados en términos de la atmósfera, lluvia ácida, pero a cada rato. ¿Listo? Muy bien, chicos. Con esto prácticamente, con esto estamos terminando esta partecita, ¿ya? Bien, pasamos rapidito a ver nuestras actividades, chicos. Actividades, a ver, ahí está. Tengan su libro a la mano, señores, prendan sus cámaras. Ya se les está diciendo muchas veces, prendan sus cámaras. A ver, ¿cuántos tengo con las cámaras prendidas? Vamos a revisar, vamos a revisar. A ver, allá, ahí están, regular, ¿eh? Regular. Ya. Ya tienen su libro a la mano, ¿no? Tengan su librito a la mano, bien. Bien, señores, vamos a empezar a la ronda de preguntas. A ver, ya, puede responder cualquiera para no demorarnos mucho, ya el tiempo nos gana. Chicos, ¿quiénes son los principales agentes y biológicos implicados en el ciclo del nitrógeno? ¿Quiénes son los que trabajan en el ciclo del nitrógeno? Son los únicos que hacen algo, ¿no? ¿Quiénes Las son? bacterias. Claro, pues las bacterias. Pones ahí bacterias nada más, ¿ya? Pones bacterias. No te olvides, pues es pregunta de examen, ¿ya? Muy bien. Seguimos. ¿Quiénes emiten gases tóxicos que contribuyen al desarrollo de la lluvia ácida? ¿Quiénes? A ver. ¿Quiénes emiten gases? Óxido de azufre, óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Claro que sí, esos son los compuestos químicos. Pero voy a responder en función a quiénes son los que producen esos óxidos. ¿Quiénes liberan esos óxidos? Los vehículos, las fábricas, las centrales eléctricas. ¿Ya? En ese sentido estoy respondiendo la pregunta. Pero si vamos al aspecto técnico y químico de esto, los óxidos de nitrógeno y de azufre son los que pueden contribuir al desarrollo de la lluvia ácida. ¿Ya? Muy bien, claro que sí. Calderas de calefacción, efectivamente, ¿no? Cuando uno tiene un sistema de calefacción en casa, entonces eso también contribuye al desarrollo de la lluvia ácida. ¿Ya? Muy bien. Dos características del ciclo del fósforo. Primera, ¿es gaseoso o sedimentario? ¿Qué dicen? Sedimentario. Muy bien. Segunda, ¿qué organismo en particular participaba? ¿Qué organismo? Que dejaba ahí una sorpresita, ¿no? Las aves guaneras. Las aves guaneras, claro que sí. Ya está. El ciclo del fósforo es sedimentario y las aves guaneras participan en ese proceso, ¿no? Claro, dejaban ahí su sorpresa, que era el guano, ¿no? El guano era un
una excreta rica en fósforo y muy importante para las plantas. Ya, la 4 es pregunta de examen de ley. Fotosíntesis y respiración forman parte de qué ciclos. Vamos. Claro que sí. Ya les doy Carbono y Oxígeno y oxígeno. nitrógeno. muy bien. Carbono y oxígeno. Nitrógeno no. Las plantas no, en el nitrógeno no tienen mucho trabajo las plantas, solo esperan. Pues. Bacteria, ya. Cuando dicen bacteria, ¿a qué ciclo me refiero? Rapidito. Nitrógeno. Siempre, sí. Aunque no conozcas a la bacteria, caballero, nitrógeno, siempre va a ser nitrógeno, ¿ya? Listo, ya está. Se acabó las actividades. Anota. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿O todavía? Ya está, dicen por ahí. Ya. Muy bien. Bacán. Ya. Pasamos. Dirigidas. Vamos por acá. A ver, muchachos, ¿qué tenemos en las dirigidas? Dice por acá. Ya. ¿Qué tipo de ciclo biogeoquímico realiza el nitrógeno? ¿Sedimentario o gaseoso? Gaseoso. No, pues gaseoso. Muy bien, ciclo gaseoso. Siguiente pregunta. Sedimentario. Muy bien, ya está. Sedimentario. Son sedimentarios. Los lentos de larga duración son los famosos sedimentarios. Ya, chicos, la pregunta 3, si es una pregunta un poquito más avanzada, pero quiero mencionarlo, ¿ya? Quiero mencionarlo. Yo sé que algunos ya tienen la respuesta, pero quiero explicarme aquí. Miren, nosotros en tierra, respiramos CO2. CO2, bacán. Ese es en tierra, ¿ok? En tierra. Pero el detalle viene en agua. En agua, los peces no pueden respirar CO2, no pueden, en el caso de las plantas, ¿no? En tierra las plantas absorben CO2. En tierra absorben CO2, pero en agua las algas no pueden absorber CO2. Antes de absorber CO2, este amiguito se transforma en HCO3, negativo. Ese tiene un nombre. Acá lo voy a mencionar, mira. Tiene un nombre, mira. El CO2 cuando está disuelto en agua reacciona y forma el ácido carbónico, lo que al final forma este amiguito, mira, al bicarbonato, ¿sí? Y las algas no absorben CO2, más bien absorben bicarbonato para hacer su fotosíntesis, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta acá es el bicarbonato, ¿vale? Listo. Ya, la 4, por cada molécula de oxígeno utilizado durante la respiración, ¿cuántas moléculas de dióxido se liberan? Ya te dije, si absorbes 6, liberas 6. Si absorbes 10, liberas 10. Que tiene que ser equilibrado esto. Una molécula nada más, una molécula. ¿Ya? Un CO2, ¿vale? Listo, tiene que ser todo equilibrado. 5, ¿quiénes están involucrados en el ciclo del nitrógeno? Ya, al ojo, ya, ni siquiera que... Bacterias. Siempre, Las bacterias. Bacterias. ¿Ya? Lo bueno de esto que te están preguntando algo bien sencillo de las bacterias. Señale lo falso respecto al nitrógeno. ¿Constituye el 79% del aire? Sí, podemos decir que sí. Acá, esto es lo interesante. Nosotros lo utilizamos bajo la forma de N2. Jamás. Ningún ser vivo utiliza el N2. El que está en el aire no lo utilizan. ¿Sí? Ningún ser vivo. Eso es recontra falso. Por ejemplo, las plantas no pueden utilizar N2. Los animales tampoco. Entonces la 2 sería la falsa. Durante la desnitrificación, a ver, no sé si se acordarán. Desnitrificación era convertir nitratos en nitrógeno atmosférico. Ahí está, nitratos en nitrógeno atmosférico, ¿ya? Chicos, ¿cuál es el gas de efecto invernadero? El que contribuye al calentamiento global. Dióxido de carbono. Muy bien, el dióxido de carbono, el CO2. Ya está. Listo, señores. Ya, en la 9, la respuesta sería la 3, porque las plantas no absorben ácidos. Las plantas odian los ácidos porque les hacen mucho daño, entonces la 3 no tiene nada que ver. Y en la 10, la moneda energética. ¿Cómo se llama la moneda energética? En biología, energía es representado por una palabra de 3 letras. ¿Cuál es esa palabrita? El ATP. Muy bien, el ATP. Y listo, señores. Con eso, finish. Cópienlo. ¿Ya está? Muy bien. Claro que sí. Cópienlo.
Me avisan, me avisan. ¿Ya está? ¿Sí? Muy bien, ya está. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, por último. A ver, tu micro, porfis. Siléncialo. Vanessa. Gracias. Muy bien. Entonces, chicos, nada, pues, tu amigo Bart, como siempre, te dice muchas gracias por tu atención y recuerda revisar tu librito porque hay un poquito más de información que te puede servir. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar a ver nuestro súper biotemático. ¿Ya? A ver, gánense un 20cito el día de hoy, sábado. Oferta, oferta, llévate un 20. ¿Ya? Bueno, salgan de su intranet, vuelvan a ingresar.